Somos 33.5 millones de usuarios del servicio eléctrico. ¿Realmente nos bajó la factura? En tu recibo del primer bimestre verás una baja real de la tarifa de 2%. Y se pierden 14,000 millones de pesos por robos diablitos en la red eléctrica. No se cuelguen. De esto y más platicaremos hoy aquí, en La Billetera, con el subsecretario de Electricidad, César Hernández. Pues bienvenido al subsecretario César Hernández, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Hay temas muy relevantes, Mauricio, pues nada más en particular la baja de energía. la... Sí, claro, Nos trajiste luz. El precio de la tarifa eléctrica para Eso. los hogares mexicanos. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muchísimas gracias, Alicia. César, Mauricio, buenas noches, César. Muchas gracias. Cuéntanos de qué ahorro, tanto fue el ahorro. En todas las tarifas se dieron reducciones. La mayor parte de ellas están ligadas con la caída de la mezcla de combustibles y los precios de combustibles. Entonces, en comerciales industriales, ahí automáticamente cuando cae la mezcla de combustibles, baja la tarifa. Y la mezcla de combustibles, en parte por la reforma, mejoró mucho a lo largo del año pasado. O sea, César, la caída de los precios del petróleo no es una tragedia per se, ¿no? Aunque en este caso, los precios que más nos cayeron fueron los del gas, por ejemplo, que cayeron como 9%, Gas natural, ¿no? gas natural. Y el hecho de que se usó mucho más. Combustóleo incluso cayó un poquito, cayó como 3%, y se usó mucho menos, entonces pesó menos en la ¿Cuánto mezcla. cayó el precio del gas? ¿De $20 a 4, 5? En el agregado del año pasado, que todavía no toma en cuenta los últimos casos, cayó como 9%, más o menos. Wow. Entonces, todo esto, a las industriales y a las comerciales, automáticamente, mensualmente hay una fórmula que les baja el impacto, les baja el precio. A las que no se les bajaba desde hace muchos años era a las residenciales. Por primera vez a las residenciales darles el beneficio de que también las reducciones en costos se reflejen en la tarifa. Entonces, por ejemplo, comenzando el año bajan 2%, por un lado, pero por el otro lado no tienen el alza de 4%. Entonces, si lo quieres ver, al final del año, la reducción para las residenciales va a ser como de un 6%. Exacto. Ahí está, para que no Lo anden de mismo. quejos. Pero No, eso, sí, no hay que esa quejarse. baja impacta más en las llamadas tarifas TUSE, ¿no? Es de las casas que tienen mayor consumo. No, lo importante de esta baja... ¿O se mantiene el subsidio? La DAC todavía tenía también, era más parecida. Estamos hablando ya de una casa con muchos electrónicos, electrodomésticos, focos, etc. Para las casas de la gente de clase media, media baja, popular, ahí estamos hablando de las otras 7 tarifas, las tarifas del servicio básico, que son estas que eran rígidas y que si se reducían los costos, las tarifas seguían igual y subían 4%. Esas son las que bajan, no se va a notar en el recibo quizá de ahora, pero sí en el bimestral claro. siguiente. Ahí sí. Ah, porque sí, el de ahora es el de diciembre. Pues sí, claro. Y lo importante, yendo a lo que tú decías, Alicia, es que eso es algo que va a ser sostenible. Puede en el futuro repuntar el precio de los combustibles, pero lo que no va a pasar es que sigamos usando estos combustibles caros y contaminantes como el combustóleo. Y que no usemos combustibles que tienden a ser más baratos y Pero limpios. con eso como luego el creo gas que hacen natural. aguas locas en algunas fiestas, ¿no? Con el combustóleo. Re mal. Bueno, sería gas natural, César. Gas natural. Lo que le pegó más, digamos, a la reducción de costos de combustibles fue esta sustitución. El hecho de que cada vez estamos usando un combustible más barato, que es el gas natural, y cada vez estamos usando menos un combustible caro, que es el Eso en la contaminante. Comisión Federal de Electricidad, ahora empresa pública del Estado. Exacto. Para el resto de las empresas privadas, la reforma trae, y también para la Comisión Federal de Electricidad, hay que decirlo, trae competencia. Este año, a finales del año, va a arrancar un mercado, como una bolsa de valores de energía que se llama Mercado Eléctrico Mayorista. ¿Y quiénes van a producir? ¿Quiénes van a competir contra CFE? Ahí competirá CFE contra muchas empresas privadas, algunas de las Generadoras de cuales energía. generadoras de Mira, energía. vamos a oír esta cápsula que nos ha preparado Más nuestro amigo luz. Roberto. Más luz. Sobre más luz. Los primeros beneficios de la reforma energética se reflejan en los precios de la energía eléctrica, para hogares, negocios y empresas. Pero un mejor precio debe ir acompañado de un consumo más eficiente. Por eso este año ya no se venden lámparas incandescentes de 40 watts o más, decisión que se traduce en una reducción anual de 1,000 millones de kilowatts hora,
2.000 millones de pesos en subsidios y una baja en la emisión de gases de efecto invernadero. César, ya están los elementos. Más generación con fuentes alternas, la transmisión, competencia. Esto se va a transferir en un beneficio para todos los que consumimos electricidad, que cada vez es más creciente el consumo. No vamos a ver una sorpresa a la mitad del año, el siguiente año, de que digan, no saben que ya subieron, suben las tarifas. Eso ya lo descartamos. Nos estamos moviendo hacia un esquema más de mercado. El mercado de repente va a haber altibajas, pero en un mercado donde hay competencia, que es lo que estamos generando en México, siempre va a haber la presión competitiva que haga que la trayectoria vaya hacia abajo. Entonces, en algún mes o algo así, o para algún usuario puede subir un poco la energía, pero en general, año con año vamos a ver que los costos se van a estar reduciendo. Los industriales, porque, digo... Industriales y comerciantes, hubo también baja, como decía él, ¿no? Sí. ¿Qué del cuánto? ¿Qué cuánto? Si lo ves en términos nominales, en el caso de los comerciales estaba alrededor del 10% y en el caso de los industriales alrededor del 15%. Si lo ves ya a como vamos a cerrar el año, uno va a estar abajo como un 20%, los otros alrededor de un 20%. No, pues es que también andan medio asfixiados con lo de los impuestos y que el mercado interno todavía le tiemblan las patitas, ¿no? Ahí tuvo mucho que ver también el suministro de gas, ¿no? También. Para los industriales creo que se acabó el gran problema de que tenían que parar fábricas porque había alertas críticas y no suministro de gas. ¿Y cuánto costaban esas alertas? Bueno, ¿cuánto costaba? Y le costaban sobre todo a la propia Comisión Federal de Electricidad y a nosotros indirectamente en el servicio, porque a la hora de sacrificar y de racionar el gas, pues se sacrificaba un poquito más el sector público y la generación eléctrica y un poquito menos a los industriales. A todos nos pegaba, pero también a nosotros por el lado de clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto de eliminar, poner más gasoductos y que no haya alertas críticas, sí es una gran diferencia que está explicando lo que estamos viendo ahorita. Pues vamos a ver el resumen de noticias financieras y económicas de esta semana y regresamos para seguir platicando contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Bernardo Noval y le cuento que el Consejo Consultivo de Empresas Globales comprometió inversiones por 11.172 millones de dólares solo durante este año. Recursos que permitirán la creación de más de 9.000 empleos directos y 46.000 indirectos. Las autoridades destacaron que los planes de inversión reflejan la gran confianza de las corporaciones internacionales en el potencial de la economía mexicana. En otros temas le cuento que el Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento para este año al pasar de un rango entre 3 y 4% a uno que fluctúa entre el 2.5 y 3.5% ante un escenario internacional mucho más complicado, menores precios del petróleo y un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos que afectará a las economías emergentes. Una mala noticia, le cuento que la esperanza de vida de los negocios en nuestro país es de solo 7.7 años en promedio ante la ausencia de políticas públicas eficientes para estimular el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas, las pymes. Esto lo revelan en un nuevo indicador elaborado por el INEGI que detalla que en México se contabilizaron apenas 4.3 millones de unidades económicas. La tasa de crecimiento anual del empleo se aceleró de 4.3 a 4.5%. Este es su mayor avance desde enero del año 2013. Solo en el primer mes de este año el número de trabajadores asegurados en el IMSS aumentó de 59.784 unidades a 752.331 plazas, considerando los últimos 12 meses. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Regresemos con ustedes al estudio. Así como los consumidores residenciales, los de alto, mediano consumo, los industriales, ¿qué certeza tenemos de que este suministro de combustibles baratos nos va a durar, no sé, un periodo lo suficientemente... Bueno, barato no, de precio reducido. Primero, tenemos acceso privilegiado a las cuencas de gas más barato del mundo, que son las que están en Estados Unidos, en Texas y en el centro de Estados Unidos. Finalmente, todos los precios de las materias primas llegan a ser volátiles. La otra apuesta, que es la apuesta de la reforma en hidrocarburos, debería de permitir que aumentara mucho la producción en México. Si allá llegaran, digamos, a subir los precios, tendríamos producción nacional. Exacto. E incluso estos mismos ductos que estamos usando para jalar de allá se pueden revertir la dirección y usar para exportar. Entonces, sí vamos a tener, comparativamente con otros países, una situación muy buena. Primero, porque podemos traer de donde está barato hoy día y probablemente los siguientes años. Y segundo, porque después de algunos años, la producción de acá nos va a permitir
generarlo también, incluso exportarlo. Entonces, Hola. ¿Cómo está, licenciada? Me da muchísimo gusto verlo otra vez. No, pues a mí ¿Ya también. le dio de comer? No, pues es que ¿sabe qué? Se le apagó la luz. No, No la apagó. Pues es que me llegó bien Anda caro el sin luz. mendigo recibo. Es que, ¿Cómo mire, crees? allá mi primo Dejó Gaudencio... prendida la tele todo el día. Mire, hasta me puse el sombrero al revés. No ha cambiado el refri. Pues mire, pasaron varias cosas. Llegó la Navidad. Y ahí a la Dulcinea como que se le ocurrió hacer, no sé, una mezcla de despacho contable con Navidad y Santa Claus. Despacho contable dance, ya saben, ¿no? Acá muchas luces. Pero mire, mi primo Gaudencio que anda por allá, Allí ya lo vi. le dije, oye, pues cuélgate de un diablito. Y así me lo dejaron todo tilico y flaco, la verdad. Pero luego dijo, no, pues vámonos por otros diablitos. ¿Y qué cree que me pasó? Pues me salieron unos diablotes con unas AK-47 hijos de la guayaba. Porque fíjese, allá en Rancho Grande, pues en verano unos mosconzototes así con el calor. Pues así como que agarrar los aguamazos está medio difícil. Pero el aire acondicionado, cada cuándo es bueno cambiarlo. Porque yo tengo uno que todavía le echamos hielitos y me sale requete caro. pues eso es de las cosas más importantes. ¿no? El FIDE tiene una cosa que se llama sello FIDE. Pero el FIDE sí, es un fideicomiso que te permite cambiar los refris y los aires. Oiga, ¿y las esferas para el despacho contable también? En las esferas. No. Digo, pues esas consumen alta. Ah, me voy a echar a andar el negocio por otro lado. ¡Ahí nos vemos! ¡Vamos! El FIDE, de hecho, certifica que los aparatos electrodomésticos sean ya eficientes en la energía, porque eso también es otra parte, como comentabas. Este sello Sí. FIDE que decía, lo tienen algunos electrodomésticos, algunos aparatos. Y si tú compras unos aparatos y tienes ese sello, puedes tener la confianza de que es eficiente, de que es última generación, que no es uno de estos aires acondicionados que les echas hielitos, como decía el Cuaco. Y por el lado de eficiencia energética, ahí es donde lo que tú decías de esa energía no desperdiciada es la más barata. Sí. Es la más barata para todos. O es la más costosa para una sociedad. el Desperdiciarla, desperdicio exacto. energético. Hay un punto bien importante. Decía, por ejemplo, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, que el problema que tienen con los ventiladores es que no hay una muy buena interconexión al sistema, de tal manera que cuando funcione el viento, primero usen energía del viento y cuando no se tenga viento, se use la energía de las termoeléctricas o hidroeléctricas. ¿Cómo se va a resolver esa, digamos, compensación que suena lógica, ¿no? Primero, simplificar los trámites para que se puedan conectar. Para eso vamos a hacer, hay un programa que se va a publicar este año, a mediados del año, donde básicamente se va a ver cómo se va a reforzar toda la red, precisamente para conectar. ¿Cuánto se va a para invertir reforzar en tu el pregunta, sistema Liz, eléctrico? ¿Va a haber alguna tarifa de interconexión para esa vinculación de redes? Digo, ¿Quién la determina? La determina la CRE, el regulador de Comisión Reguladora de Energía, que es el regulador económico del sector energético. ¿De cuánto fue la bajada de tarifas eléctricas si se considera que se mantiene el subsidio, que no hay incremento y que sí hubo baja? La gente tiene que ver en sus recibos, los residenciales, un 2% más barato de lo que les hubiera costado antes, y a final del año, un 6% menos, Así porque no subieron el 4% que iban a subir todos los años. Muchísimas No, al gracias, contrario. César Gracias, Hernández, César. subsecretario de Electricidad, por explicarnos y estar aquí en la billetera. Muchas Gracias, César. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Pues quiero ver mi recibo del primer bimestre para comprobar que hay una baja real en las tarifas de electricidad. O sea, tú, hasta no ver, no creer. Es un escéptico ¿Y tú? natural. Exacto. No, yo diría que también hay que hacer nuestra parte como consumidores, ¿no? O sea, señoras, señoritos, cambien a su viejo refrigerador por uno nuevo. Bueno, yo estoy con que se quede en la billetera. Somos 33.5 millones de usuarios de servicio eléctrico entre hogares, comercios e industria. Así es de que el recibo sí pega. ¿Con qué se quede en la billetera usted? Gracias, buenas Hasta noches. luego.